Buenas, soy Axel Diera. Yo le reacciono al capítulo número 12 y final de Tomodachi no Imoto ga Oren Nidake Usai, o mejor conocido como La hermana de mi amigo solo me molesta a mí. Y bueno, en el episodio anterior justamente habíamos como continuábamos con todo este asunto de la organización pues del teatro, mientras nuestra querida Hiroha enseñaba un poquito pues de actuación pues a este club, el cual pues digamos que en cuestión de talento actoral, pues no es que lleven demasiado, pero gracias pues a la ayuda de Hiroha, parece que al menos pues pueden llegar a mejorar un poquito. Mientras nos terminan demostrándose a cómo pues el deseo realmente pues de Hiroha, pues sí, es realmente pues dar ese paso al escenario. Y justamente vemos como pues nuestro querido Akiteru pues termina apoyándola en esa labor. Justamente pues mencionándole, o sea, de que pues al final, o sea, si es necesario, incluso él mismo pues la terminaría arrastrando. Y bueno, cosa que al final pues no terminó siendo necesario, ya que vemos como pues por obra y gracia del guión, una de las chicas del club de teatro se termina enfermando, por lo cual pues no podrá estar participando en la obra y pues necesitamos un reemplazo urgente pues para esta situación. ¿Y quién mejor pues para el papel que la mismísima Hiroha? Pero como Akiteru terminó mencionando, solo ella pues podría llegar a dar ese paso hacia adelante y vemos que justamente es lo que termina haciendo. Finalmente revelándose pues como una de, bueno, como pues ella, o sea, es la actriz Hiroha, y aparte pues como si la miembro, bueno, una de las miembros faltantes de la alianza del quinto piso. Aparte demostrándonos pues ahí la gran confianza y conexión pues que hay entre Akiteru e Hiroha. Así que vamos a ver cómo pues terminará toda esta situación, o sea, con el teatro, si nos terminará sorprendiendo nuevamente pues nuestra querida amiga molestosa, y bueno, si habrá un cierre, bueno, momentáneo al menos, pues para los sentimientos de nuestros personajes. Y bueno, a ver qué pasa también con nuestra pobre Machiro, la verdad. Así que y ya con esto, no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Y hemos llegado al final pues de esta queridísima historia. Y bueno, no parece que vaya a haber una segunda temporada, al menos de momento. A no ser, o sea, que pues ocurra un milagrito, o sea, como pues suele pasar. La verdad es que, como les digo, o sea, a veces los animes, o sea, que yo pienso, o sea, que nunca diría alguien, ah, vamos a hacerle una segunda temporada. De repente, o sea, terminan teniéndola y yo así como que, bien. O sea, no me molesta la verdad para absolutamente nada. Y hay que decir que, bueno, el final es casi como pues me lo había imaginado, la verdad, obviamente pues con un final abierto, sabiendo cómo pues las cosas, o sea, van a terminar continuando, o sea, por obvias razones, o sea, no iba a terminar aquí en doce capítulos. Eh, y bueno, con ese momento, o sea, haciendo más énfasis pues en los sentimientos de Hiroha, pero sin realmente pues llegar a una confesión concreta. Aunque lo que sí me sorprendió y debí haberlo pensado la verdad es que Akiteru pues terminaría también participando en la obra. Me parece muy sacado ahí de la manga el hecho de que coincidentemente, o sea, como vemos en el capítulo, la otra protagonista, o sea, justamente las dos protagonistas, no sé si la obra nada más contaba, o sea, con dos protagonistas y es jodido, o sea, que uno se les enferme y la otra pues llegue tarde y es como que, wow. O sea, es muy conveniente, la verdad, o sea, para mi gusto. O sea, yo sé que hay necesidad, o sea, de mover el guión a veces y hay, o sea, como alguien, o sea, que también crea sus historias.
O sea, sé que hay veces necesidad, o sea, de forzar ahí un poquito, o sea, la trama para moverla hacia donde uno quiere dirigirla, pero aquí es absurdo. La verdad es absurdo, o sea, primero, o sea, ya era suficiente, o sea, te compraba, eh, o sea que una de las compañeras ahí del club, o sea, se enfermara y tal, porque les digo, es un tropo muy común. O sea, que hagan de eso de que, oh no, se enfermó, necesitamos un reemplazo. Y entonces llegue ahí el reemplazo y la oportunidad, o sea, para el protagonista o alguno de los personajes secundarios, o sea, para poder ahí dar su paso pues hacia adelante. O sea, es un clásico, es conveniente, sí, pero les digo, o sea, ni modo, o sea, de quejarse, o sea, de todas esas historias, o sea, que han empleado eso, o sea, como plot para desarrollar ahí la trama. Lo que sí no estoy de acuerdo y lo que sí voy a criticar es el hecho, o sea, de que lo hayan hecho prácticamente dos veces. O sea, con el hecho de que la otra, justamente protagonista, justamente, o sea, por ayudar a una persona y aparte el mal clima y tal, pues no haya, o sea, se retrasara para poder llegar a tiempo pues para la obrilla, obligando pues a Akiteru a tomar pues el papel en medio. Y no conforme con eso, aquí nos terminan revelando que Akiteru pues es el que lo hace de todo, pero no es maestro de nada, o sea, él tiene pues es el multitalentoso, podríamos decir, es capaz de hacer de todo, pero nunca al 100%. Es la, entre comillas, maldición de alguien multitask. Pero, en fin. Convenientemente parece que también pues le sabe ahí a la actuación. Y vemos cómo pues se termina convirtiendo en el reemplazo pues para esta chica. Les digo, es que les digo, es mucha conveniencia, o sea, para poner a Hiroha y a Kiteru pues en el centro del escenario. Les digo, yo soy muy fan de o sea, de los romances, las comedias y tal, los dramas, las situaciones ahí bonitas y empalagosas. Soy muy fan de ese tipo de cosas, pero también, o sea, sé cuando, o sea, me lo quieren plasmar en la cara. La verdad, y aquí es donde le digo, autor, había muchas diferentes formas en desarrollar este tipo de cosas sin necesidad, o sea, de hacer muy forzada pues ahí el asunto. Y lo peor es que prácticamente, o sea, se lo termina restregando ahí a la pobre de Mashiro, quien finalmente pues se ha terminado dando cuenta de los verdaderos sentimientos de esta Hiroha. Y bueno, también pues se terminó dando cuenta de que pues sí, se ha vuelto un poquito empalagosa, o sea, con respecto a su forma pues de escritura, así que puede que gracias a esto termine volviendo a su escritura habitual. Me alegro en cierta parte, pero hay una cosa, o sea, que no me terminó gustando. O sea, cuando Mashiro pues termina hablando de cómo pues una parte de ella pues está feliz, o sea, por Hiroha, o sea, que pues pueda, o sea, que tenga ese brillo y tal. O sea, frente a Kiteru y poder expulsar esos verdaderos sentimientos, pero otra obviamente pues se siente incómoda, o sea, por ver cómo pues su besto amiga y su primera besto real amiga, o sea, prácticamente pues está interesada en la persona pues que también a ella le gusta. Y esto me molesta porque, o sea, por la primera parte, o sea, estoy muy seguro, o sea, que el autor va a utilizar esta situación para plasmar esa idea de que al final, o sea, cuando Akiteru termine, como mencioné, rechazando a Mashiro ya definitivamente y pues se decida por Hiroha, eh, Mashiro va a ser la clásica donde lo termina aceptando, así como que, ah, bueno, lo acepto, los quiero a ambos y soy feliz por ustedes. ¡No! Eso en la puta vida real. No, pero solo un... O sea, ustedes se han visto, o sea, sean honestos. Sean realmente honestos. O sea, si ustedes tuvieran una persona, o sea, que les gustara mucho o que estuvieran 100% enamorados y tal,
y vieran, o sea, que otra persona está ahí queriéndoles robar ahí a la persona y tal. O sea, estarían felices, o sea, con que ella pues al final se quedara, o sea, con la persona que les gusta. No, no digo que se vayan a poner así como que, ah, muere. No, o sea, pero también, o sea, no, no van a estar así como que aceptando ahí la derrota, o sea, bastante, bastante fácil. Y eso es lo que me fastidia, o sea, siempre en las historias, o sea, que te lo hacen ver muy colorido, muy así como que, no, sí, lo acepto y tal, y muchos dicen, ah, qué madurez. Eso no es madurez. Y tal, es simplemente que el autor no quiso complicarse en meter drama y simplemente hizo que el personaje lo aceptara, o sea, sin más. Y eso les digo, es una de las cosas que me termina molestando. Hay veces en que sí, o sea, tiene sentido, o sea, si ya te han mostrado, o sea, como el personaje ha sido un personaje, o sea, bastante maduro ya desde un inicio y que es capaz, o sea, de manejar ahí sus emociones y tal, ahí sí te creo, o sea, que la persona pueda terminar aceptando la desilusión amorosa, o sea, más fácil, o sea, que tal. Pero cuando me has mostrado un personaje, o sea, que ha luchado, que se ha mostrado ahí eh, rivalítico y tal, para que al final, o sea, me lo pongas con que no, espero que sean felices, pues no. La verdad, y no, es donde no me termina de convencer. Así que me duele por Mashiro, pero no veo, la verdad, o sea, no veo un final feliz, o sea, para nuestra querida Albinilla. Pero bueno, y me da risa y yo lo siento, no quiero, o sea, burlarme de los sentimientos de Hiroja, o sea, porque yo sé lo que es estar enamorado y tal. O sea, pero que me plantees ahí la idea de que, ahora sí puedo expresar mis verdaderos sentimientos aquí en el tal. Chica, no le estás diciendo absolutamente nada a Kiteru. Y cuando deberías habérselo dicho, o sea, te pones de payasa y tal. Y esa es justamente la parte, o sea, que me termina molestando más. Que al final, o sea, fácilmente podría conseguir lo que tanto quiere. Y yo no entiendo por qué se le hace tan difícil, o sea, dar ese paso. O sea, sé que es vergonzoso, o sea, sé que es una situación, o sea, que pues no es fácil, la verdad. O sea, pero se te hace más fácil. O sea, jugar con los sentimientos, o sea, de la otra persona, burlándote de los mismos y haciéndote ahí la diva, o sea, con respecto a la cuestión. Y es como, y tú te preguntas, y luego lo peor es eso, o sea, que nos quieren convencer de que no, es que Akiteru es el que está mal por no darse cuenta. ¿Cómo no va a darse cuenta? Es un puto ciego, tal, y no. O sea, Akiteru no tiene culpa de absolutamente nada, o sea, yo les digo, o sea, y aquí lo deja claro, o sea, Akiteru, o sea, es bastante receptivo, o sea, con respecto a Iroha, y si Iroha terminara dando ese paso, o sea, Akiteru reconocería finalmente los sentimientos de esta misma. Pero el hecho, o sea, de que Hiroha siga jugueteando y siga diciendo jaja broma, al final, les digo, y lo que debería pasar, pero lamentablemente no va a pasar porque pues la historia no lo plantea de ese modo, pero debería pasar el cuento del lobo. O sea, que al final Hiroha, o sea, termine siendo lobo lobo al final. O sea, Kiteru, o sea, cuando ya se dé cuenta, o sea, y ya quiera ir en serio, o sea, Kiteru no debería, ni por la más mínima razón, tomarse en serio ninguna declaración de Hiroha. Y eso sería lo más realista y lo más acorde, o sea, con lo que nos han mostrado. Pero no, o sea, aquí por alguna razón, y les digo, esto no solamente pasa aquí, solo que aquí es más foco central toda esta idea, pero pasa en muchas otras historias donde te plantean la idea del jugueteo y al final, o sea, te lo quieren vender de manera bonita y tal, de que, no, miren qué dulce, cómo juguetea y tal, pero no, yo les digo, absolutamente no.
no es divertido, no es bonito y tal, es bastante castrante la verdad. Y les digo, si esta historia fuera inteligente, o sea, Hiroha no debería ganar, pero lamentablemente lo va a hacer. Y les digo, o sea, aquí tengo más confianza en eso, o sea, que en Danjoru. En Danjoru todavía había momentos donde decía, tal vez el autor, pero ahí es porque el autor jugaba más, o sea, con este asunto, o sea, jugaba más, ¿cómo lo diré? O sea, lo jugaba más en la neutralidad, podría decirlo. No, lo jugaba más a lo negativo, o sea, sí, porque sí mostraba. O sea que lo que hacía Himari en ese anime, o sea, era malo y tal. Que luego obviaba todas las cosas malas de Himari, ya eso es otro asunto, o sea, pero en su momento, o sea, te planteaba bien, o sea, que todas las tonterías de Himari y esto más, gracias al hermano, o sea, eran, o sea, tonterías de ella. Aquí el problema es que en esta historia, o sea, se nota que el autor, o sea, está tomando el juego de Hiroha, o sea, como simplemente, ah, miren, es que así es ella, y nada más, pero realmente no le está dando el punto serio, o sea, que debería tener esa actitud, pues, de esta Hiroha. Bueno, en fin, tristemente me fastidia mucho, o sea, porque, y al final les digo, en la obra te dejan bastante en claro, muy probablemente lo que vaya a terminar pasando. Probablemente vaya a pasar lo de los padres, o sea, de que vaya a tener ahí un conflicto y él vaya a tener a ir que ir por Hiroha, el conflicto donde probablemente el talento, o sea, de Hiroha sea tan grande, o sea, que pueda tener ahí una oportunidad de irse y tal, y él esté en un dilema sobre si dejarla ir o retenerla o sea, junto con él en la alianza del quinto piso. Es que se ve a leguas, se ve a leguas la trama, o sea, que planea ahí el autor. Y que al final, o sea, cuando pase eso, Akiteru se dará cuenta de lo que realmente significa Hiroha. Y de repente, o sea, empezará a darse cuenta de un momento. Hiroha todo este tiempo, o sea, estaba hablando en serio, de que le gustaba. ¿Cómo pude ser tan tonto? Y me voy a enojar, me voy a enojar porque no es que fueras tonto, Akiteru, es que Hiroha no fue honesta en ningún momento y tal. Y lo peor es que es eso, o sea, van a echarle, estoy seguro, o sea, que toda la culpa a Quitero cuando él, el pobre, no tiene ninguna culpa de absolutamente nada y toda la culpa realmente es de Hiroha, pero en fin, y la única que les digo que ha sido honesta con sus sentimientos, que le ha plantado cara y que le ha sido sincera y demostrándoles que estará ahí hasta el final del día, pues es la mismísima Mashiro. Y bueno, sé que me van a plantear la idea, no, pero es que esta Hiroha también ha estado a su lado y se entienden mutuamente porque bla bla. Me podrán poner todas las excusas, pero, o sea, que se entiendan y tal no es significado, o sea, de que literalmente por eso, o sea, tengan que estar juntos y tal. Y al igual que tengo que admitir, o sea, que Mashiro pues haga todo lo que hace, pues no tampoco es meritorio de que también pues esté al lado de él. Pero sí, o sea, si me dan a elegir entre alguien, o sea, que es honesta, o sea, con sus sentimientos, ha plantado cara al asunto, o sea, con sus sentimientos y a la persona, o sea, que le gusta y tal, y otra, o sea, que simplemente se sigue ocultando y bromeando y pisoteando ahí eh, los sentimientos de la otra persona, o sea, bajo bromas y tal, llámenme loco, o sea, pero creo que me voy a quedar con la, o sea, con la opción, o sea, que me está tratando mejor, ¿no, no creen? Pero, en fin. Ha sido un final nada más, o sea, no ha sido un final espectacular, no ha sido un final, o sea, que lo cambie todo, o sea, les digo, o sea, es simplemente, es el típico final abierto, o sea, y siguieron con la misma dinámica, o sea, por el resto de esos días hasta que hagamos una segunda temporada y haya una conclusión a esta historia, o sea, básicamente ese tipo de final, pues está. Así que, pues bastante bien, bastante decente, le digo.
Ya hablando en general, pues me ha parecido una historia entretenida, la verdad, le digo, muchos matices, o sea, de Danjoru. Menos dolorosa de ver, tengo que decir, porque les digo, el problema de Danjoru era cómo trataban a Himari, al menos aunque aquí también es descarado el asunto con Hiroha, al menos, o sea, no, o sea, al menos, o sea, sí le da su momento ahí a Mashiro, construye bien a Mashiro, al menos en lo que aparece, o sea, dentro de sus apariciones, o sea, dentro de la historia. Eso sí, me ha molestado mucho, o sea, que la mayoría, o sea, de toda la historia haya sido centrada más que nada, o sea, en esta Hiroha, la verdad me hubiera gustado ver más, ya sea de Mashiro, de la profesora o incluso pues de nuestro besto amigo, la verdad. Y como les digo, o sea, me ha parecido una historia interesante, digo, la premisa, la verdad. Esperaba la verdad un poquito más del amigo, o sea, que se mostrara o fuera más clave dentro de la historia, o sea, porque la obra se llama La hermana de mi amigo, solo me molesta a mí. Y sé que, o sea, sé que hace énfasis pues a lo de la hermana, o sea, a Hiroha y tal, pero el hecho, o sea, que mencione, o sea, estrictamente, o sea, podría haber mencionado, mi amiga solo me molesta a mí, y ahí estuvieran entendido, o sea, ah, no, pues si solo se centra ahí en Hiroha, o mi vecina solo me molesta a mí, pero el hecho de que sea la hermana de mi amigo incluye, o sea, que hay un amigo e incluye, o sea, que debería ser lo suficientemente importante para la historia. Y si bien Osu, o sea, sí, pues está ahí, sí se ve, o sea, que es un gran... hay apoyo a Kiteru y tal, siento que debería haberse centrado un poquito pues más la historia también en la relación entre ambos. Que sí, que nos mostraron ahí un poquito pues del pasado y tal, pero mi problema es que inmediatamente dejamos un lado lo de Osu para centrarnos prácticamente en todo el asunto de Hiroha, o sea, para darle más foco a Hiroha. Entonces sí me hubiera gustado, o sea, que le dieran más importancia hacia el amigo, eh, al menos un capítulo ahí de nuestro muchacho. Que hablando un poquito de los personajes, les digo, no son nada del otro mundo, o sea, están bastante bien, les digo, todos cumplen pues el papel, o sea, que se les ha asignado dentro de la historia. Me gusta, o sea, que Akiteru sea como es, la verdad, o sea, que no o sea, que no ceda muy seguidamente ante las acciones ahí de Hiroha y si le ponga ahí su, sí, chica, y tal. Me gustaría, o sea, que fuera, o sea, que se mostrara más hostil. Sí, y no porque odie a Hiroha, les digo, o sea, sino porque sería realmente lo acorde, o sea, con respecto a tener a alguien que te fastidia de esa manera, o sea, ser un poquito más hostil hacia la otra persona, mostrarte ahí, o sea, de que sus payasadas, o sea, no terminan de agradarte de absolutamente nadie, mostrarle, o sea, y tal, y no ceder, o sea, cuando lo que me molesta es que cuando ceden, o sea, cuando ceden ahí de que, uy, te sonrojaste porque eres tal, y el Akitero, y no, no es cierto, no me... Eso es lo que molesta, ahí es donde debería responderle de manera, o sea, más fría y calculadora, o sea, para mostrarle, o sea, que no se inmuta ante sus jugueteos y hacerle ver. Digo, es que lo que yo quiero ver es que Hiroha note, o sea, que sus acciones tienen consecuencias y tal, como en ese momento, o sea, cuando se hizo la pelotuda de, ay no, mira cómo actúo porque esto es lo que le gusta a Kiteru y tal, les digo, o sea, a mí sí me hubiera, o sea, sigo replanteándomelo y siento que sí hubiera sido mejor, o sea, que a Kiteru le hubiera dicho sus verdades en ese momento y que no lo hubiera callado la tipa esta, la, la verdad, pero bueno. Pero aún así, como les digo, Kiteru me ha parecido un protagonista pues decente, le digo, no destacable, pero les digo, al menos, o sea, para la historia esa que cuenta es bastante bien, su ideología, o sea, de lo de la eficiencia y tal, y cómo pues quiere manejar el asunto, mientras no
le dé la vuelta a esas convicciones con el hecho, o sea, porque les digo, o sea, para mí ya ha planteado el hecho cero romances y espero que cumpla esa regla hasta el final, o sea, sé que al final va a haber un romance, pero me refiero, o sea, al asunto, o sea, ya dijo, mientras tengamos este proyecto no voy a pensar en tal y espero que cumpla eso, o sea, porque en el momento donde en medio del proyecto, estando todavía haciéndolo de tal, me sale con que, oh no, me gusta Hiroja y debo confesarme y tal, o sea, ahí Akiteru, o sea, perderá todo mi respeto, así que espero que mantenga esa consistencia dentro de la obra. Con respecto a Hiroha, o sea, ya lo he mencionado muchas veces. No, o sea, comparada, o sea, con la cierta pelea azul, o sea, Hiroha no me parece, o sea, tan pesada, o sea, como esta misma, pero aún así, o sea, sigue siendo bastante pesada, especialmente, o sea, con esta idea de juguetear. Es que les digo, o sea, es que me enoja un montón porque recuerdo, o sea, cuando se puso ahí el hecho de, "Ah, es que no me toma en serio. Y es que no se da cuenta y tal, ¿cuándo se va a dar cuenta? ¿Por qué no se da cuenta?" O sea, si alguien me defiende a Hiroha de que no es que Akiteru es el que debería darse cuenta, no, o sea, Akiteru no tiene por qué darse cuenta, o sea, de nada, o sea, culpa, ya lo dije, o sea, culpa de Hiroha, o sea, por no ser honesta. La verdad, o sea, siempre, y esto me duele, o sea, porque le voy a dar un golpe también a todos los personajes, o sea, que a mí me gustan, la verdad. Pero es culpa, o sea, o sea, si no terminas diciéndole a la otra persona, o sea, realmente cómo te sientes en verdad, ¿qué esperas que suceda? O sea, la verdad, o sea, nada, no va a pasar nada, o sea, no va a caer del cielo y tal. Y les digo, o sea, esto le da un puñetazo también a muchos personajes que me gustan porque si bien no tienen actitudes, o sea, como Hiroha o la de Himari de Danjoro y tal, o sea, hay personajes, o sea, que por su timidez no terminan dando ese paso, o sea, en sus sentimientos y dejan, o sea, que la otra rival, o sea, se adelante. Y le digo, no me parece, pero entiendo, o sea, el final es culpa también de esos mismos personajes, pues por no haber dado el paso. O sea, pero, aquí lo que me fastidia es que, esos personajes sí, es su culpa por no haber dicho lo que sentían antes. Pero vemos esto y no, ahí sí les dan todas las preferencias de que no, es que el prota debió haberse dado cuenta. O sea, no me jodan. La, la verdad, pero ya. Mucho odio, la verdad. Pero en sí os digo, al menos no, Hiroge no me parece mal personaje, pero sí tiene una pésima actitud, o sea que yo no podría tolerar la verdad en la vida real. Luego tenemos a Mashiro, nuestra querida Tsundere, que yo pensé que el autor se iba a agarrar de eso, de ese sunderismo, la verdad, en un principio, o sea, mostrándonosla siempre ahí no siendo honesta y mostrándose siempre enojada con Akiteru, pero en el fondo ahí queriéndolo y estos malentendidos donde realmente, o sea, ella hacía las cosas, o sea, pensando en Akiteru, pero Akiteru, como es bastante hostil la forma en que lo menciona Akiteru, pues no entendería, pero no. Le digo, eso lo terminan quitando. O sea, ya o sea, cuando Mashiro, eh, o sea, cuando tienen ya la cita, o sea, cuando o sea, para que Kiteru pues la rechace y tal, o sea, ahí Mashiro, o sea, le deja bastante en claro bien sus sentimientos, le hacen ver, o sea, que le gusta, o sea, y que lo va a terminar enamorando y bla, 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 bla. Y entonces ahí te quitan todo eso, o sea, que yo veía de negativo en Mashiro. Te quitan todas las excusas, o sea, literalmente se quitó todas las excusas, o sea, para decirte, no, es por esto perdió Mashiro, o sea, por no, también no haber sido honesta en su momento, pero no, o sea, aquí el autor, o sea, pudo haberse agarrado, eso me hubiera enojado, pero pudo haberse agarrado a eso de Mashiro, o sea,
sea, de tener esa dualidad entre el susunderismo y tal, o sea, para jugar esa carta de que, es que Akiteru nunca supo realmente los sentimientos de Mashiro y tal, pero no, digo, te quitó todo, te plantó cara ahí de Mashiro, le gustas a Mashiro, Akiteru. Fin y tal. Y que me digas, o sea, que al final va, o sea, que todo este tiempo, o sea, tuvo una persona, o sea, que fue honesta de principio a fin, y que al final se vaya a quedar con otra, o sea, que nunca supo realmente sus sentimientos y tal, o sea, me parece risible la verdad, pero en fin, pero sí, o sea, a mí me ha gustado el desarrollo, o sea, que ha tenido Mashiro, cómo empezó en un principio, o sea, tan introvertida, o sea, con estos problemas de confianza, forma cerrada, pues, de ser, cuando finalmente, o sea, logra, bueno, el capítulo, o sea, donde Akiteru y Hiroha pues la defienden y tal, y empieza pues a abrirse a ellos, se hace amiga de Hiroha y luego se confiesa a Akiteru. Es que todos los momentos de Mashiro, sinceramente, me han gustado muchísimo más que los de Hiroha. Los de Hiroha me han hecho enojar más, más que parecerme lindos. Incluso este, o sea, que debió parecerme, qué momento mágico y bonito donde ellos dos, no. Estaba ahí pensando, en serio, Hiroha, en serio, más que pensar en qué bonito. En cambio, Machiro fue, Dios, todos los momentos de Machiro han sido bastante más bonitos. Y esto es lo que les digo, o sea, con respecto a lo que los autores construyen mejor los momentos, o sea, con las heroínas secundarias, o sea, que con su heroína principal. O sea, con su heroína principal hacen justamente esto, o sea, utilizan el poder del guión, o sea, para forzar hay una interacción entre estos y que, miren, es que realmente hay conexión ahí, cuando realmente, o sea, todo fue bastante forzado para que existiera esa conexión. Pero, le digo, ya lo dejaré a criterio pues de cada uno. Finalmente, como les digo, o sea, Machiro pues ha sido mi personaje favorito, la verdad, pues de esta historiecilla. Y en un principio, o sea, la verdad es que estaba duditativo, o sea, de realmente entre Mashiro y Hiroha, porque ninguna me parecía tal, pero le digo, después del momento Mashiro es cuando dije, no, no hay formas de que Hiroha vaya a superar esta situación, la verdad. Y al menos de momento, pues he acertado en ese asunto. Eh, ya después de todos estos personajes, bueno, tenemos pues ya digamos los complementarios con el hecho pues del besto amigo, ya mencioné, o sea que me hubiera gustado que se centraran más y tal. Que mi problema a veces con los personajes masculinos, o sea, los besto amigos, o sea, que suelen poner en las historias, suelen dejarse mucho de lado. Y eso es lo que nunca me ha gustado, o sea, y tal. Suelen estar simplemente, o sea, para mostrar que el protagonista no es el único personaje masculino en la obra y hacer resaltar más las cualidades, o sea, de las pocas cualidades, o sea, que suele tener el protagonista, o sea, con respecto al otro personaje más masculino. O sea, para mostrarte de por qué las chicas se enamoran del personaje, o sea, del protagonista y no de la otra persona. Aunque aquí el besto amigo Osu es bastante buen bro, la verdad, por eso les digo, me jode mucho que no o sea, que no haya mucha historia centrada pues en él, siendo que es el hermano de Hiroha. Y sé que lo justifican con esto en que, realmente son hermanos pero están desconectados. Para mí es una excusa barata, o sea, para no querer, o sea, afianzar o sea, a Osu dentro de la historia. Me hubiera parecido más interesante, o sea, mostrar a Osu, o sea, como pues alguien protectivo, o sea, con su hermana, la verdad. No que tuviera complejo, sino simplemente, o sea, mostrarse, o sea, como un hermano mayor y tal. Siento que hubiera quedado mejor para la trama. Y luego tenemos a la profesora que realmente pues
solamente pues está ahí. Es bastante gracioso, la verdad, el hecho de que sea una chotacona y todo este asunto. Eh, Bastante divertida, la verdad no es mi personaje favorito, pero es graciosilla, la verdad no me molesta. No sé si habrá un arco centrado en tal, espero que sí. No me refiero a un arco romántico, sino un arco, o sea, para el personaje, o sea, que nos muestren, no sé, algo ahí relevante, o sea, para el desarrollo, o sea, del personaje. Y en fin, bueno, tenemos a la rubia, o sea que bueno, espero que la volvamos a ver, o sea, porque era parte importante, o sea, de la trama en un principio, o sea, bueno, dentro del lore, o sea, de cómo Iroha y esta pues se terminaron involucrando, o sea, en este proyecto y tal, así que espero que la volvamos a ver en algún punto. Y tenemos pues a la pelirroja, o sea, que también es un personaje ahí interesante, la verdad. Me molesta, o sea, que es el clásico personaje, o sea, que te lo quieren mostrar ahí como que el personaje ultra cool, ahí de que, oh Dios, soy bien cool y tal, que a mí no me compra la verdad, pero está interesante, digo, me gusta esta conexión, o sea, que le han dado a Kiteru al mostrarlos, o sea, como pues dos personas que realmente no tienen este factor romántico en las venas y son más prácticos y lógicos con respecto pues a las cuestiones. Así que le digo, en esa parte sí me parece interesante el personaje esta de la peli Kinda. Eh, y en general, o sea, me gusta pues la idea esto de que estén, bueno, de que el asunto principal pues es esto de la creación de videojuegos y ver cómo pues de ahí se terminan derivando pues un montón de cosas por fuera. Ha sido una historia pues entretenida, pero sí, siento que pudo, o sea, no resalta mucho la verdad dentro de otras historias. Y siento que para lo que es, o sea, pudo llegar a haber abarcado mucho más cosas, o sea, con la temática, o sea, que realmente pues llegaban a tener. Así que sí, al final pues ha estado entretenidillo, la verdad, la animación pues hay que decir bastante normal, la verdad. No espectacular, no tal, pero bueno, estuvo bastante bien, especialmente este último capítulo, o sea, con los brillitos, o sea, quedó muy bonito, la verdad, así que pues ahí bastante bien. Los capítulos anteriores tampoco pues vi ahí ningún problema, normalito, les digo, la banda sonora no muy resaltable, hay que decirlo la verdad, o sea, no recuerdo ahí un temazo que yo diga, oh Dios, y tal como pues ha sucedido en otras historias. Eh, y ya con respecto, pues hablando del opening y el ending, creo que sí, hay que decir que es lo más resaltable, o sea que tiene también esta historia, especialmente por el opening que es bastante vistoso, hay que decirlo, bastante enérgico, bastante locochón, utilizando muchas referencias a la cultura popular y tal, al menos de Japón, haciendo muchas referencias ahí de memes y tal, me imagino por allá, porque he reconocido, o sea, varias secuencias ahí que han terminado mostrando, así que bastante bien. La canción bastante pintoresca, bastante única, la verdad bastante movidilla y de cierta manera, o sea, te muestran el caos, o sea, que el pobre Akitero tiene que afrontar ahí estando justamente rodeado, o sea, como que como menciona pues de gente pues bastante problematiquilla. Así que pues en ese asunto le terminé dejando al opening pues sus 3 estrellas y media de 5. Y ahora con respecto al ending, el ending ha sido lo que debió, lo siento por comparar mucho, pero es lo que debió haber sido el ending de Danjoru, justamente mostrándote a las dos heroínas de esta historia, dándole pues ahí su tiempo pues a cada una y tal, mostrando pues ahí o sea, sus sentimientos, su energía ahí,
muy bonito, la verdad, dándole pues ahí su tiempo pues a cada una y tal, y mostrando pues ahí sus sentimientos por el queridísimo Akiteru. Aparte que la melodía también pues está bastante bien, es muy ending, la verdad, o sea, muy ending clásicos de que te encuentras y tal, pero al menos a mí me ha gustado bastante. La verdad, o sea, tiene una vibra bastante bonita, o sea, que me ha terminado de gustar. Así que al ending también creo que le dejaré sus 3 estrellas y media de 5. Y ahora, dándole la calificación final pues a este anime, tomando en cuenta todo, la verdad les digo, no me parece una mala historia, simplemente sé que hay cosas muy convenientes, hay otras cosas, o sea que siento que le dieron bastante peso, o sea, cuando no, hay otras cosas, o sea, que siento que les faltó pues ahí darle un poquillo pues más de peso. Los personajes en general, les digo, pues están bastante bien. Así que pues al final creo que a este anime le terminaré dejando sus 3 estrellas de 5. Y bueno, creo que ya con eso pues esperar a ver si terminan anunciando una segunda temporada o como siempre pues continuar la historia ahí en creo que es no, sí, con el título tan largo tiene que ser una novela, una novela ligera. Así que a ver, esperar una segunda temporada, pero ya con eso creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y el anime en general y pues nos vemos hasta la próxima. Chao.